Quiero invitarles a ustedes que se sienten en casa también y los voy a dejar en compañía de nuestro pastor Limni Gasca. Muy buenos días, Dios les bendiga. Qué bendición poder vernos una vez más, poder compartir en el templo del Señor. Para mí es importante, no me acostumbro a la virtualidad, pero le doy un saludo a todos los que nos están viendo a través de las cámaras, porque gracias al Señor contamos con ese recurso, amén. Pero qué bueno que podamos estar aquí en la casa de Dios y Dios permita que dentro de poco tiempo se acaben estas restricciones y podamos volver a estar llenos como siempre hemos estado en este lugar, amén. Muy bien, la semana pasada estuvimos hablando durante toda la semana acerca de la bendición de Dios, cómo alcanzar la bendición de Dios en nuestras vidas. Y lo último que hablamos es que después de una serie de cosas que dijimos de cómo construir esa bendición, lo último que dijimos es, se requiere de fe para creer que realmente Dios va a cumplir todo aquello que Él dijo. Se requiere un nivel en el cual yo no solamente conozco la palabra, sino que en verdad yo puedo creer que aquello que está escrito es algo que es real y que se va a cumplir en nuestras vidas, lo cual no es simple. El Señor Jesús hizo una serie de promesas que las vemos en la Biblia y son impresionantes, ¿cierto? Él sencillamente llega y dice, bueno, ustedes si son mis amigos, ustedes pueden pedirle al Padre todo lo que quieran y Él lo va a hacer. Y uno dice, ¿todo? Y el Señor Jesús dice, sí, todo. Entonces es genial el nivel de bendición al cual la palabra nos invita. Pero la distancia que hay entre aquello que yo estoy viviendo y aquello que Dios me invita a vivir, el nivel, esa conquista espiritual, es una distancia que no es fácil de salvar. Y por eso la parte importante es aprender a desarrollar una fe sobrenatural que nos permita realmente entrar a conquistar esa promesa. Y vamos a estar hablando en el día de hoy, creo que no alcanzamos a hablarlo todo en esta semana, lo hablaremos esta semana y la próxima, acerca de cómo desarrollar una fe desde utilizando herramientas espirituales, pero también teniendo la actitud correcta desde lo humano para que la fe realmente se pueda arraigar y pueda producir resultados sobrenaturales en nuestras vidas. Yo les pregunto, ¿quién necesita un milagro de Dios? Amén. Todos los necesitamos de manera continua. Y podemos creer que ese milagro sí va a pasar. Podemos creer que sí va a suceder. Podemos creer que nuestro cuerpo no es una habitación para la enfermedad. Que nuestro cuerpo no es una habitación para los vicios, las adicciones, el pecado. Podemos creer que no vinimos a este mundo a luchar por sobrevivir. Luchar para poder ganar un salario, luchar para poder comer, luchar para poder pagar las cuentas. No, vinimos a esta tierra para algo mucho más que eso. Para conquistar las bendiciones que Dios tiene para nosotros y rendirnos en adoración para con Él. Y Dios quiere tornarlo realidad en nuestras vidas. Él quiere cumplir, llevarnos a ese nivel espiritual. Pero se requiere, vuelvo y repito, que tengamos la herramienta correcta. Y esa herramienta es la fe. Vamos a comenzar mirando un texto que es Lucas capítulo 17, versículo 5 y versículo 6. Lucas en el capítulo 17, versículo 5 y versículo 6. Mira lo que dice. Está el Señor Jesús hablando y sus discípulos se acercan a Él. Lucas capítulo 17, versículo 5 y versículo 6. Sus discípulos se acercan y le dicen, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Los discípulos veían a Jesús haciendo las obras que Él hacía. Veía cómo resucitaba a un muerto, veía cómo sanaba la lepra, veía cómo un ciego podía recuperar la vista con el solo hecho de decir, lo deseo que sea sano, y quedaba sano. Los discípulos miraban eso y se miraban ellos a sí mismos.
Y en muchas ocasiones, la propia palabra lo narra, ellos van a orar por un endemoniado o por un enfermo y no se sana, o el endemoniado no queda libre. Y ellos quedan supremamente frustrados. Y el Señor Jesús no les decía, ay, tranquilos, eso más adelante. No, el Señor Jesús se molestaba y le decía, ¿hasta cuándo os soportaré? ¿Cierto? Oh, generación incrédula. Y era duro con sus discípulos, diciéndoles, ¿por qué no están haciendo aquello que yo les mandé a hacer? Entonces veían una distancia entre lo que era Jesús, la realidad, la esfera en la que él vivía y la esfera en la que ellos también vivían. Y ante esa distancia espiritual que existe, ellos se dirigen al maestro y le dicen lo que está en el versículo 5: Señor, aumentanos la fe. Amén. ¿Quién de nosotros necesita que Dios le aumente su fe? Todos lo requerimos. Y es algo que el Señor quiere que sea una petición en nuestra boca y que nos hagamos conscientes de que ello es algo que debemos estar de una manera muy intencional pidiéndole a Dios. ¿Por qué? Porque la herramienta que permite que el cristiano alcance el nivel espiritual en cualquier área que se le pregunte, esa herramienta se llama fe. Yo no voy a lograr tener una vida de santidad simplemente porque me lo proponga y diga, a partir de mañana voy a ser una persona supremamente moral, a partir de mañana no voy a hacer esto, a partir de mañana no voy a hacer aquello, y por el contrario voy a hacer tal cosa. Olvídate. La naturaleza humana pecaminosa, los hábitos que hemos desarrollado a través de toda la vida son muy difíciles, casi imposibles de desarraigar. Ve y dile a una persona que está fumando desde los 15 años y tiene 30 y dile, deja de fumar. ¿Cuál va a ser la respuesta? No puedo, ¿cierto? Y así cada uno hemos alimentado hábitos en nuestra vida que realmente podemos tener la buena intención de salir de ellos, pero con la buena intención no lo vamos a lograr. Vamos a necesitar que, por el contrario, haya algo más poderoso dentro de nosotros que genere el cambio que nuestra vida está necesitando. Eso hablando acerca de la santidad. Pero si hablamos de cosas como un milagro en la parte física, en la sanidad de nuestro cuerpo, ¿cuánto más requerimos nosotros de fe? Ir al médico es frustrante, ¿cierto? Si tú vas al médico y el médico llega y te diagnostica y dice que tú tienes, no sé, diabetes, el médico te dice, tranquilo, no se preocupe, eso en 2 meses lo sanamos, ¿o qué te dicen? Esa enfermedad es crónica y es para siempre. Y usted va a ser dependiente de la insulina de aquí hasta que usted se muera y la diabetes lo mate. Bienvenido a la lista de los enfermos. Son decretos que se dan sobre nuestra salud física. Y no hay forma, médicamente, la gran cantidad de enfermedades, es muy difícil que un médico te diga a ti, tranquilo que vamos a hacer este tratamiento, pero tú vas a quedar bien. No. La respuesta es, acostúmbrese a vivir con esta nueva realidad porque esto no se le va a quitar. Eso es demasiado triste, es demasiado frustrante. Entonces, ante ese tipo de situaciones que tenemos en nuestras vidas y muchísimas otras, situaciones de conflicto de familia, conflictos de pareja, se acabó el amor, no hay forma de resucitarlo. Por más que usted lo intente, no logra una solución. En ese tipo de cosas, la única solución está en extender la mano y por la fe poder recibir aquello que Dios tiene para nosotros. La buena noticia es que Dios sí quiere hacerlo. La buena noticia es que Dios sí quiere bendecirnos y quiere llevarnos a ese nivel. La buena noticia es que esto no es para personas perfectas, súper santas, súper espirituales. No, es para personas común y corriente que se atrevan a caminar y dar el siguiente paso al siguiente peldaño que los lleve realmente a ese nivel de fe. ¿Por qué digo yo esto? Porque los grandes milagros que hizo el Señor Jesús, muchos de ellos, la mayoría, no fueron hechos a personas que pertenecían ni siquiera al pueblo judío. Eran personas extrañas, llamados gentiles, llamados pecadores, personas que no tenían muy poco conocimiento de Dios, habían escuchado hablar de Jesús y se acercaron y creyeron. Podemos pensar en un ejemplo, la mujer que tenía el flujo de sangre, una mujer considerada inmunda por la sociedad,
Una mujer de una localidad distante a los judíos. Pero sencillamente ella se acerca y dice: yo creo que si tan solo yo tocare el borde del manto de Jesús, yo seré sana. Y lo cree, y adivina qué sucede. ¿Y por qué sucedió? Porque era la más espiritual de todas, era la más santa de todas, era la más moral de todas. ¿Quién sabe? Eso no, la Biblia no lo dice. Pero lo que sí dice es que Dios la ve y dice: oye, en esta mujer hay fe. Porque dice: cuando alguien tocó mi manto, yo sentí que de mí fluyó poder, y el milagro sucedió. Amén. Con eso no estoy diciendo que no vamos a ser seres morales. Siempre lo aclaro porque no quiero nunca predicar un mensaje o que me entiendan una cosa que no estoy queriendo decir. No, definitivamente tenemos que ser seres morales. Pero lo que quiero decir es: Dios no está esperando a que tú y yo tengamos una perfección total para entonces hacer un milagro. No, el milagro viene para que tú y yo alcancemos la perfección moral. Amén. Y alcancemos todo aquello que Dios tiene para nosotros. Entonces sí es importante el hecho de que no nos limitemos a nosotros mismos. Y no estamos pensando: ay, eso que el pastor predica hoy va a ser bueno para mí dentro de 20 años, cuando yo sea bien santo. No, porque ya para ese momento, ¿para qué? Ya estás casi para irte para el otro lado, entonces ya no tendría mucho sentido, ¿cierto? Pero el mensaje es para aquí y para ahora, para personas como tú y como yo, que tenemos buenas intenciones, pero que tal vez también tenemos fragilidades en el carácter, y que Dios quiere venir a fortalecer esas fragilidades del carácter, pero venir a cumplir su palabra y hacer un milagro en nosotros. Amén. Entonces, ¿quién puede decir un amén que esta palabra es para ti hoy, para aquí y para ahora? Amén. Entonces recíbelo de esa manera. Ahora, veamos a la luz de la palabra qué hacer desde lo espiritual. ¿Qué factores espirituales podemos utilizar nosotros para poder desarrollar nuestra fe? Y quiero que busquen en sus dispositivos en el libro de Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo 2. Hebreos en el capítulo 4 y el versículo 2. Está hablando la palabra del Señor respecto a la experiencia que tuvo Israel con la palabra que le había sido revelada. Y ya les explico de qué se trata. Hebreos 4:2 dice así: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Míralo nuevamente en el texto, los que están detrás de cámara, para que lo puedan ver también en sus casas. Revisen lo que dice ahí. ¿Qué les fue dado al pueblo de Israel? Les fue dada la palabra, ¿cierto que sí? Les fue dada la promesa. ¿Pero de qué carecieron ellos? Carecieron de fe. Dice que les fue dada la palabra, pero también dice que no les sirvió, no les aprovechó, no les sirvió de nada. ¿Por qué? Porque no la recibieron con fe. Si queremos tú y yo realmente avanzar a un nuevo nivel espiritual en lo que respecta a la fe, la relación que tenemos que desarrollar con la Biblia, con la palabra de Dios, tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara en decir, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Pero cómo hay que escucharla? Con fe, ¿cierto? Ahora, parece un juego de palabras y algo contradictorio. Necesito tener fe en la palabra para que la palabra produzca fe. Pareciera algo como medio antagónico, pero vamos a explicar de qué se trata. Para el pueblo de Israel, ellos escuchaban la palabra, pero sus corazones, sus mentes, su actitud nunca fue la actitud correcta para recibir esta palabra. Por ejemplo, desde el momento en que Dios les sacó de Egipto, Él les dijo: yo me comprometo, dice el Señor, a que los voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Vengan conmigo, que yo les voy a ir delante de ustedes, voy a destruir a todos sus enemigos, y ustedes van a poder vivir en una tierra sin que nadie los oprima, sin que nadie los esclavice, y van a disfrutar de abundancia. Era más o menos 1 millón de personas que estaban allí congregadas. Se supone que esa es la cantidad de personas que salieron de Egipto.
y ellos escucharan todo lo que el Señor dice y ellos, ajá, ok, y comenzaron a caminar. Pero nunca creyeron que realmente lo que Dios les estaba diciendo, eso se iba a cumplir, sino que por el contrario, siempre estaban a la expectativa de pescar cualquier señal en el ambiente que les indicara que aquella palabra no era correcta y que ellos realmente deberían volver a lo mismo en que estaban y deberían confiar en lo que siempre habían confiado. Escuchaban la palabra, pero su mente, su espíritu no se conectaba con la palabra de Dios, sino por el contrario, lo que primaba en ellos era su experiencia, su preconcepto. Recordemos que eran personas que habían durado 430 años en esclavitud. Habían pasado un montón de generaciones. Mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo, todos fueron esclavos. Yo también fui esclavo. Entonces la mentalidad que yo tengo es la mentalidad del esclavo. Yo lo que espero es el golpe. Yo lo que espero es el fracaso. Yo no espero que algo bueno pase conmigo. Y por lo tanto, la palabra que Dios les daba chocaba contra esa forma de pensar, chocaba contra esos sentimientos, chocaba contra esas emociones, y era una palabra que nunca lograba penetrar en su alma y ellos decir, oye, sí, eso va a pasar. Entonces estaban caminando y en el momento en que tenían sed, si el agua no estaba en la mano, inmediatamente decían, ¿para qué nos sacaste de Egipto para venir a morir de sed en este desierto? Si en un momento tenían hambre, decían, era mejor que volviéramos a Egipto, donde nos daban golpes, nos daban palo, pero allá comíamos carne y nos sentábamos a comer carne. ¿Alguna vez la palabra logró penetrar en su mente? ¿Alguna vez tuvieron una actitud de realmente creer en Dios en su corazón? No, jamás. Y muchísimo menos hubo la actitud de obedecer a Dios. Siempre se estaba cuestionando a Dios, siempre se estaba cuestionando la palabra de Dios, siempre se cuestionaba a Moisés, había crítica, había murmuración, había desánimo. Y fue tanto la actitud contraria que este pueblo tuvo frente a la palabra de Dios, que Dios, siendo un ser omnipotente y todopoderoso, dijo, ¿sabes una cosa? Desisto de ti. Contigo definitivamente yo no puedo lograr nada. Por lo tanto, a ti no te voy a introducir a la tierra prometida. Terrible, ¿cierto que sí? Terrible que el propio Dios tenga que decir, oye, tuve una muy buena intención contigo, tuve un excelente propósito contigo, pero ¿sabes una cosa? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque tú no me permites, no encuentro un espacio en ti para yo poder cumplir mi propósito. Yo te hago la pregunta, ¿será que eso puede pasar contigo, puede pasar conmigo en esta época? Claro que sí, claro que sí. Dios habla una y otra vez. Pero si lo que siempre encuentra en mí es una actitud contraria, es una actitud de desconfianza, de distancia y más bien validando la razón antes que la fe, entonces Dios también va a decir, oye, contigo no se va a poder. El conocimiento de la palabra de Dios no es un conocimiento intelectual. Yo conozco personas con las que me he relacionado que conocen la Biblia de una manera impresionante y son ateos. Recuerdo un odontólogo con el que me relacioné hace mucho tiempo y él me preguntaba, bueno, ¿tú qué haces? Y en aquella época yo estudiaba teología. Le dije, no, yo estudio teología. Dijo, qué interesante. ¿Sabes que yo ya leí la Biblia, el Nuevo Testamento, en inglés, en español y en latín? Dijo, la he leído en los 3 idiomas. Y le dije, ¿tú qué crees? Dijo, no, yo no creo en nada. Pero la tenía toda aquí. Cualquier versículo que yo le hablara, cualquier pasaje bíblico que yo le dijera, él sabía, sí, sí, ya me acuerdo, sí, se trata de esto. Y te coloco esa ilustración para decirte que hoy en día la iglesia cristiana moderna no es muy diferente. Nosotros en la práctica, en muchas ocasiones como iglesia, tenemos un ateísmo. Y no es un ateísmo teórico, pero es un ateísmo práctico. Porque teóricamente si decimos aquí, bueno, ¿cuántos creen en Dios? Y preguntamos a los que nos ven, ¿cuántos creen en Dios? Pues si está viendo este programa, pues es porque cree en Dios, ¿cierto? Entonces con la mente decimos, sí, yo creo en Dios y levantamos la mano. Pero en la práctica yo no tengo una relación con la palabra. Y la evidencia de ello
es que en el momento en que yo tengo que elegir lo que yo voy a hacer, las decisiones que yo voy a tomar, para eso no tomo en cuenta la Biblia. Ay, toca decir una mentira para poder hacer un negocio. Toca decir una mentira para no quedar mal con fulano de tal. Digamos la mentira. Cuando yo conozco que la Biblia dice, no mintáis los unos a los otros. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y yo voy y digo una mentira, ¿qué soy yo? Soy un ateo práctico, ¿cierto? Porque con la mente digo, sí, no es bueno decir mentiras, pero con mi vida hago exactamente lo contrario. Si yo vivo en ese ateísmo práctico, ¿será que puedo llegar delante de Dios y decir, Señor, haz un milagro en mi vida? ¿Cierto que no? Ese ateísmo práctico asesina nuestra fe, mata nuestra fe. Yo les decía en una predicación anterior, la relación que tenemos con la Biblia, la relación que tenemos con la palabra, es una relación tan legalista que no permite que la Biblia cumpla un efecto en nuestras vidas. Les colocaba un ejemplo en una predicación, les decía, el cristiano moderno llega y dice, la Biblia dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y el cristianito moderno llega y dice, yo no me emborracho, yo con 9 cervezas que me tome, yo no me alcanzo a emborrachar, con la 10ª yo me emborracho. ¿Adivina qué? Se toma 9 cervezas y media y deja el cunchito, ¿cierto? Para, entre comillas, obedecer. ¿Eso es obediencia a la palabra? ¿Cierto que no? Eso es como si sé que el adulterio es pecado, entonces miro, codicio, me relaciono, pero no adultero, pero en el corazón está lleno de deseos lujuriosos. ¿Eso es obediencia a la palabra? No, eso es, vuelvo y repito, es un ateísmo práctico. Y es muy fácil caer en ese tipo de cosas. Es muy fácil caer en tener toda una retórica en nuestra boca y toda una conceptualización en nuestra mente, pero en la práctica ser personas totalmente distantes de la palabra. Y si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, si tú y yo estamos oyendo la palabra de esa forma, no esperemos que Dios haga un milagro en nuestras vidas. No vamos a salir del nivel de la religiosidad. Siempre vamos a permanecer en ese mismo nivel religioso que realmente no sirve casi que para nada. Pero si yo quiero salir de ese nivel, necesito avanzar y decir, voy a relacionarme la palabra de una forma diferente. ¿Cuál es la forma correcta en relacionarme con la palabra? El Señor Jesús lo explicó de una manera bien hermosa. Dijo que nosotros teníamos que recibir la palabra como niños, ¿cierto? ¿Sí se han dado cuenta cómo es un niño? El niño, el papá llega y le dice, hijo, hoy voy a hacer un viaje interestelar y voy a visitar Marte y Júpiter y en la noche nos vemos. ¿Qué dice ese niño? Buen viaje, papá, ¿cierto? El niño cuestiona, dice, pero ¿cómo así que Marte y Júpiter? ¿Cierto que no? No, sencillamente él, lo que se le dice, él lo cree, él lo acepta. Un niño es como una esponjita. Todo lo que ve en su casa y todo lo aprende por imitación. Y él lo va repitiendo y él no cuestiona, es bueno, es malo, simplemente él lo recibe. Y lo que la palabra del Señor nos dice es que la actitud nuestra para poder tener una buena relación con Dios y con la palabra tiene que ser como un niño. Oye, ¿qué es lo que dice tu palabra? Bueno, yo lo veo, yo lo leo, yo lo entiendo. Yo miro de una manera práctica cómo puedo vivirlo, cómo puedo aplicarlo. Y sencillamente comienzo a ejercitarlo en mi vida. Cuando yo me convertí, yo tenía 18 años recién cumplidos. Y yo recuerdo que todo mi primer año de vida cristiana, todo el primer año, solamente leí 2 capítulos de la Biblia. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y creo que llegué hasta el 7. El Sermón del Monte. Y yo lo veía y lo releía y lo releía y lo releía y decía, ¿y esto cómo es? ¿Y esto cómo se vive? ¿Y esto en qué consiste? Hasta que yo no entendí en qué consistía la propuesta de Cristo, yo no pasé más adelante, pero fue el año de mayor aprendizaje. Nunca he aprendido tanto como aprendí en ese año. ¿Pero por qué? Porque la idea era aprender para entender y para vivir, no para cuestionar, no para manipular la palabra, ¿cierto? Como les decía, vamos a ver hasta qué punto llegamos. La mentira es pecado, pero es que es una mentirita blanca. A veces es mejor una mentira que hacerle daño a la persona. No, mentira es mentira. Y si yo me acerco a la Biblia para decir,
Yo quiero realmente vivir ese mensaje. A pesar de mis errores, a pesar de mis debilidades, poder hacer un compromiso de decir, oye, yo soy un cristiano, o somos una familia cristiana los que están en pareja acá. Entonces nosotros vamos a comprometernos a vivir tal como lo dice la palabra. Perfecto. En ese momento la palabra va a encontrar una base profunda, un terreno en el cual se puede sembrar, y esa palabra va a comenzar a crecer, a germinar, y va a comenzar a dar fruto, y uno de esos frutos va a ser una fe poderosa, una fe sobrenatural. Amén. ¿Quién está listo en esta mañana para poder decirle al Señor que quiere realmente relacionarse de una forma diferente con Dios a través de su palabra? Amén. Hay que generar un cambio. Muy bien, pero avancemos un poco más. Además de tener una buena relación con la palabra para que la fe pueda crecer, se necesita una buena relación con el Espíritu. Y les invito a que miren también en sus Biblias en Gálatas, en el capítulo 5 y el versículo 22. Gálatas en el capítulo 5 y el versículo 22. Espero que sean textos conocidos para ustedes. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y sigue mencionando los otros. ¿De dónde nace la fe? La fe nace del Espíritu Santo. La fe es un producto original de la naturaleza divina que ha sido colocado en nosotros. Parte de la imagen de Dios en nosotros es que tenemos la capacidad de creer. Y cuando tú y yo estábamos en el pecado, alejados de Dios, yéndonos camino a la condenación, escuchamos la palabra del Señor y el Espíritu Santo, por misericordia, activó esa capacidad de creer, nos permitió creer, y por eso hoy estamos aquí. Por eso somos hijos de Dios. Si no fuera por esa capacidad de creer que Dios ha colocado en nuestro ser, estaríamos ya condenados. Pero Dios nos ha dado la capacidad de creer en su palabra. Pero eso es fruto, vuelvo y te repito, de la imagen de Dios. Y cuando aceptamos a Jesús, es fruto del Espíritu Santo que es sembrado en nuestro ser. El Espíritu de Dios viene y coloca en nuestra vida esa capacidad de creer. Entonces, nace con el Espíritu, y la posibilidad de que esa fe crezca depende de que yo tenga una sana y una buena relación con el Espíritu de Dios. Y quiero que aclaremos muy bien esto. Cuando nosotros les evangelizamos a ustedes, en ocasiones parte del evangelismo es decirles: existen tres tipos de fe. Una fe temporal, una fe intelectual y una fe salvadora. La fe intelectual es aquella que dice: sí, yo creo en Dios, y vive como si Dios no existiese. Yo creo en Dios, yo estoy aquí en la iglesia alabando al Señor, gloria a Dios. Salgo y me echan un cuento verde bien feo y yo juá, 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 y inmediatamente lo replico por las redes y se lo mando a mis amigos. Esa es una fe intelectual, ¿sí? Dios solamente es un concepto en mi vida, pero en la práctica yo soy más pecador que cualquier otro, ¿sí? La fe no se arraigó en mi ser, ¿sí? La fe solamente es un concepto. Esa fe lo único que genera es condenación. Hay otra fe, que es la fe temporal. Esa fe que se acerca a Dios para pedirle una necesidad en específico. Yo tengo una necesidad. Listo, entonces vamos y oramos y todo. Y aquí en la iglesia hay una cadena de oración fuerte, y yo soy de los que más me pego a esa cadena. No para orar, sino para pedir que oren por mí. No, yo también oro. Pero si yo tengo una necesidad, yo inmediatamente llamo a Ruth y le digo: Ruca, hágame un favor, activa la cadena de oración para que pidamos esto. Y muchos lo hacemos, y es bueno. Pero cuando esa fe termina siendo simplemente algo temporal, es decir, yo me acerco a Dios y activo mi fe porque necesito un milagro de Dios, porque necesito una intervención divina, pero apenas recibo el milagro, chao, nos vemos. Es una fe temporal que me sirve para cosas temporales, pero probablemente no me alcance para la salvación. Ejemplos de eso en la Biblia, montones. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Y de muchos otros. Los sanó el Señor Jesús,
Y cuando se devolvió uno solo, el Señor Jesús pregunta: oye, pero si yo conté bien, eran 10 los que fueron sanos, ¿por qué volvió solamente uno? ¿Cierto? Porque los otros 9 no tenían interés en sostener una relación con Jesús. Ellos solamente querían el milagro de parte de Dios, no les interesaba nada más. Y frente a ello el Señor Jesús hizo una advertencia muy clara. No recuerdo si era un leproso o otra persona, no recuerdo muy bien, o un paralítico si no estoy mal, que el Señor Jesús lo sanó y le dijo: anda y no peques más para que no te venga algo peor. ¿Se acuerdan de eso? La fe temporal es así. El Señor Jesús hace un milagro y la persona recibe el milagro y se va a celebrar el milagro. Uy, hagamos una fiesta porque Dios nos bendijo y es el momento de celebrar. Que haya fiesta y haya trago y francachela para que todos celebremos. Esa es la fe temporal. Es un peligro. ¿Por qué? Porque Dios hace el milagro, pero yo me abro a un mundo de pecaminosidad y Satanás dice: ahí tengo yo derechos legales. ¡Pum! Viene el problema. Ay, es que Dios no cumple su palabra. No, Dios sí cumple, pero fui yo el que descuidé el milagro que Dios hizo. Si Dios hace un milagro, yo tengo que cuidar ese milagro. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es bien importante. Entonces, la fe temporal, la fe intelectual, no sirve de nada. La fe verdadera, por el contrario, esa fe salvadora, es una fe que nace del Espíritu de Dios y se alimenta de la comunión con el Espíritu. Si quieres verlo de una manera gráfica, piensa en la fe como una manzana que está pendiendo de una rama del manzano. ¿De qué se alimenta esa manzana? De la savia que fluye del tronco y la alimenta, ¿cierto que sí? ¿Qué pasa si la quitamos de ese tronco? ¿Sobrevivirá? No, ella va a morir, dentro de muy poco tiempo va a morir. Su sobrevivencia depende de que se mantenga unida al tronco, unida al árbol, para poderse alimentar. Así mismo es la fe. La fe no es un producto natural, la fe es un producto espiritual. Y que ella sobreviva depende literalmente de que nosotros nos mantengamos totalmente pegados a Jesús. Por eso Él lo dijo de esa manera: si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en vosotros, ustedes van a llevar fruto. De lo contrario, no va a pasar nada. Entonces es importante que en el día de hoy lo recordemos. La comunión con Dios no es algo para que nos vaya bien. La iglesia cristiana moderna está confundiendo la fe con la confesión positiva o con una forma de pensar adecuada, ¿cierto? Uy, no, es que yo me levanto creyendo que a mí me va a ir bien. Yo siempre pienso que a mí las cosas me van a salir bien. Yo creo que yo soy una persona que lo voy a lograr. ¿Y adivina qué? Lo logra. Porque claro, si yo me dispongo y tengo una mente cargada de positivismo, tengo una mente cargada de un discurso en el cual yo digo: sí, yo puedo lograr muchas cosas, pues yo lo logro. Pero logro cosas humanas. Y muchas veces la iglesia y el púlpito se utiliza para predicar de eso. Confiesa que te va a ir bien, di que te va a ir bien y todo va a salir bien. Y la gente: amén, aleluya, y les va bien. Compran el carro del año, la empresa prospera, las cosas van bien. Lo único que no va bien es su vida espiritual. Porque dentro de poco tiempo están enamorados de las bendiciones y totalmente separados de Dios. Eso no es lo que Dios está esperando de nosotros. Cuando Dios habla de fe salvadora, habla de esa fe que se alimenta de la comunión, de la intimidad con Dios. Yo estoy en oración, yo estoy en el secreto de Dios, yo escucho la voz de Dios y allí en esa comunión con el Señor, mi fe se fortalece. El Espíritu habla a mi vida acerca de promesas específicas que Él quiere cumplir. El Espíritu me orienta hacia dónde debo ir, a dónde debo sembrar para poder cosechar al 100%. Voy, lo hago, siembro, cosecho y me siento fortalecido y digo: esto sí es verdad, esto sí funciona. ¿Pero por qué funciona? Porque realmente yo logré conectarme con Dios, conectarme con la palabra de Dios. Y por medio del Espíritu Santo, esa fe se fortaleció. Entonces, 2 puntos. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Una relación correcta con la palabra. En segundo lugar, ¿qué necesitamos? Una buena relación con el Espíritu Santo. Y vamos a ver un tercer punto antes de terminar. Y quiero que vayan conmigo a Santiago y le pongan mucho cuidado a este texto, por favor.
Santiago en el capítulo 2, en el versículo 14 hasta el 26. Santiago capítulo 2, versículo 14 hasta el 26. Mira lo que dice. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Para poder fortalecer nuestra fe necesita ejercitarse. La fe no es un concepto teórico, la fe no es un concepto intelectual, la fe es una realidad espiritual que condiciona mi estilo de vida, que me lleva a actuar de manera coherente con aquella fe. Vamos a colocar un ejemplo humano para después de eso intentar llegar a lo espiritual. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en países como el nuestro, en personas que en algún momento creyeron, creo que en este momento ya casi ni existe eso, pero en su momento creyeron en la lucha revolucionaria para cambiar nuestro país y escucharon toda la doctrina del marxismo y todo aquello? ¿Aquellos que lo escucharon con convicción les cambió su estilo de vida? ¿O siguieron igual? Dijeron, ay sí, el marxismo es genial, yo me voy a la universidad y me voy a comprar un BMW. ¿Hicieron eso o tuvo un cambio? Tuvo un cambio radical, ¿cierto que sí? Escuchamos de personas, por ejemplo, el fundador creo que fue del ELN, sacerdote dedicado a predicar el evangelio, pero escuchó de la doctrina marxista y dijo, voy a cambiar la Biblia, y cogió un fusil, ¿cierto que sí? En él y en personas como ellos, lo que escucharon les cambió la vida y no siguieron siendo la misma persona. Se fueron a la selva, se fueron al monte a desarrollar una lucha armada porque tengo una ideología nueva, porque tengo una ideología diferente, porque tengo que hacerlo. No estamos aquí para discutir si fue correcto o equivocado, simplemente para decir, esas personas escuchan una doctrina, esa doctrina les afecta tanto que cambia su estilo de vida. Ahora vamos a hacer ese mismo ejemplo, pero en la parte espiritual. ¿Qué tanto está cambiando tu estilo de vida y el mío lo que estoy escuchando de la palabra de Dios? ¿Me está marcando? ¿Estoy siendo una persona diferente? ¿Cambia mi manera de hablar? ¿Cambia mi manera de pensar? ¿Cambia mi manera de mirar? ¿Cambia mi manera de actuar? ¿O sigo siendo la misma persona vestido de cristianismo? En la medida que no genera un cambio, es como dice el último versículo. Dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿qué alimenta y qué le da vida a mi fe? Esa fe se alimenta de las acciones concretas que yo hago para obedecer a Dios. Entonces, alguien escucha esta palabra y yo mencioné de manera tangencial, paralela, colateral, el tema de la mentira. Y dice, oiga, es verdad, yo sí estoy siendo medio mentiroso, pero Dios a partir de mañana, cuésteme lo que me cueste, voy a decir la verdad. En el momento en que la convicción que tienes en tu mente
se une a una acción concreta que es no mentir, en ese momento tu fe se torna algo real. Pero mientras no haya esa unión, sino por el contrario, haya una disociación entre lo que yo pienso y lo que yo hago, no existe fe. En psicología eso se llama disonancias cognitivas, ¿sí? ¿Qué es una disonancia cognitiva? El hombre que le dice a su esposa, no, es que yo te amo, tú eres la mujer de mi vida, eres lo mejor que yo tengo. Y en el momento en que le da ira, saca y pula, da una cachetada. ¿Sí la ama de verdad? Pero él está convencido de que sí la ama. Si usted le pregunta y le ponen un polígrafo, ¿usted ama a su mujer? Claro, definitivamente. Pero sus acciones, ¿qué dicen? Sus acciones dicen, no, no hay amor, no existe amor verdadero. Asimismo sucede con nuestra fe. Cada vez que yo actúo de manera incoherente con aquello que yo creo, caigo en esa disonancia, en ese distanciamiento entre lo que yo creo y lo que yo hago. Y adivina qué vale para Dios. Lo que yo hago. Por eso dice, la fe se complementa con las obras. Y la fe sin obras es totalmente muerta. Y si nuestra fe es muerta, ¿qué sirve venir a un templo como estos? ¿Qué sirve conectarse por una cámara? No sirve de nada. Es un ejercicio de la religión. Escucho y escucho, acumulo una cantidad de conceptos que no me sirven de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo único que hace que la palabra se torne real es la comunión con el Espíritu y la vivencia de esa palabra. Al no tener eso, caemos en esa humana, hueca e inútil ejercicio de la religiosidad. Y siempre hablo de eso porque es que la distancia entre la verdadera espiritualidad y la religiosidad es una distancia que es solamente como un hilo. Y estamos caminando en todo el bordecito. Si yo me descuido, fácilmente caigo y me torno una persona religiosa. Y yo les he dicho una y mil veces, no vale la pena que yo gaste mi vida para alimentar a un grupo de personas religiosas. No vale la pena construir un templo de $1 millón para que nos reunamos a alimentar nuestra religiosidad. No vale la pena que tú vengas a este lugar simplemente para satisfacer tu conciencia y que tu conciencia te diga, ay, ya hice lo correcto esta semana, Diosito, ya hice lo bueno, entonces ahora sí, mándame la bendición. No sirve de nada, no tiene sentido. Tú y yo estamos aquí para que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, digamos, oye Dios, yo quiero cambiar de religiosidad a espiritualidad. Pero para poder hacerlo, necesito unir las obras con la fe. Necesito hacerlo. Si no lo hago, no va a pasar absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo con ello? Entonces, 3 puntos y ya terminamos con esto. 3 puntos importantes. Una nueva relación con la palabra. Recibirla para obedecerla. Una nueva relación con el Espíritu. No contristarlo, no apagarlo con mis pecados, con mi desobediencia, no resistirlo. Simplemente aquello que el Espíritu me diga que debo hacer, hacerlo. Y finalmente, unir mis acciones a lo que yo creo. Aquello que yo pienso, esta semana vamos a hacer el compromiso de tornarlo coherente, de unirlo con lo que yo hago. Amén. Entonces, si me gustaba el chistecito verde, ¿vuelvo y lo mando por las redes? No, manda más bien la propaganda del próximo culto, el devocional. Cambia eso, ¿cierto? Eso va a hacer con que tu fe se torne una fe diferente. Si cuando me machuco un dedo, ya sé lo que, ya adivina qué digo, entonces cuando vaya a decir, ¡ay! Ahí me acuerdo, uy, tengo que unir mi fe con mis obras. Entonces uno mi fe con mis obras y mi fe comienza a tornarse real. Si cuando salgo a la calle soy medio mirón y digo, uy, no, yo mejor no miro nada porque tengo que unir mi fe con mis obras. Esos ejercicios tan sencillos van a hacer con que realmente nosotros podamos tener una nueva experiencia de fe. ¿Es muy difícil? Son cosas sencillas, ¿sí? No son cosas así, uy, no, métete 20 días de ayuno, ¿cierto? Camina sobre las aguas para que entonces Dios pueda operar en ti. No, son cosas muy sencillas, muy simples, pero que si comenzamos a ejercitarlas,
realmente vamos a poder obtener un verdadero cambio en nuestras vidas. Y vinimos aquí para poder tener ese cambio. Amén. Para eso estamos aquí. Y celebramos estar juntos, celebramos adorar a Dios para poder estar y disfrutar de esa comunión, de esa verdadera espiritualidad. Amén. Vamos a ponernos en pie por un momento, vamos a meditar sobre lo que hemos escuchado. Decimos los colombianos, al que le caiga el guante, que se lo chante, que se lo aplante, yo no sé cómo es que se dice. Cada uno llévese lo que recibió. Yo me llevo mi pedazo. Yo, gracias a Dios, todavía estoy aprendiendo en mis mensajes. Y cada semana yo procuro aprender un poco más de lo que yo predico. Llévate lo que hoy Dios te habló. Dios es un Dios que habla con un montón de amor, con un montón de misericordia. Él siempre advierte antes de. Entonces yo quiero invitarte a que en esta mañana tú puedas decir: Dios, como un niño quiero recibir la palabra. En aquello que me equivoqué me perdonas. En aquello que no estoy viviendo estoy dispuesto a cambiar. Pero yo quiero realmente tener un nuevo nivel de fe. Yo quiero profundizar en mi comunión contigo. Yo quiero que las cosas sean diferentes. Digámoselo al Señor con todo el corazón. Y acuérdate que la palabra del Señor dice que al corazón quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecia el Señor. Dios no se siente abominado por tu pecado. Él tiene misericordia. Pero lo que sí le abomina al Señor es el corazón altivo. Aquel que dice: pues yo soy así, de ahí no me saca nadie. Bueno, ahí sí grave. Ahí estamos en otra historia. Pero quebrantémonos delante de Dios. Digámosle: Dios, yo vine aquí a aprender y vine aquí a hacer las cosas de forma diferente. Amén. Pasado pisado, presente de frente. En lo que nos equivocamos, arrepintámonos y ya. Eso no va a marcar nuestra vida, no va a marcar nuestra historia. Pero que la actitud de hoy sí marque un nuevo comienzo en cada uno de nosotros. Amén, ¿estamos en esto? Pues vamos a orar, vamos a conectarnos con Dios y deja que el Espíritu Santo de Dios hable a tu vida en esta hora. Fluye en mí, fluye en mí. Revive todo aquello que está muerto dentro de mí, dentro de mí. Una vez más. Tú que diste vida a huesos secos, fluye en mí, fluye en mí. Revive todo aquello que está muerto dentro de mí, dentro de mí. Profetizaré. Profetizaré en este lugar. Se moverá tu gloria. Gloria hoy fluye, consume y pudre el yugo, pudre el yugo. Tu gloria hoy fluye, consume y pudre el yugo, pudre el yugo. Entonar esta canción en esta mañana. La canción dice: tú que diste vida a huesos secos, fluye en mí. Una vez más, la invitación es a que reconozcamos el estado espiritual en el cual nos encontramos y podamos decirle al Señor: cambia ese estado espiritual, haz algo nuevo en mi vida. Que podamos humillarnos delante de Dios y en fe creer que realmente Él va a traer algo nuevo para nosotros. Este no es un lugar de juicio. Yo nunca predico para enjuiciar a nadie, para que alguien se sienta mal. No, pero sí predico para que reconozcamos todos el lugar donde estamos y cambiemos. Nunca pienses que Dios está enjuiciándote en esta mañana o descalificándote. No, para nada. Él te ama y nos acepta como somos y como estamos. Se trata solamente de que tengamos la actitud correcta para que Él pueda efectuar ese cambio. Entonces, en oración, digámosle una vez más:
que cambie nuestra realidad espiritual y que nos lleve a algo nuevo a partir de este momento. Oremos una vez más. Tú que diste vida a huesos secos, fluye en mí, fluye en mí. Revive todo aquello que está muerto dentro de mí, dentro de mí. Una vez más dile tú. Tú que diste vida a huesos secos, fluye en mí, fluye en mí. Revive todo aquello que está muerto dentro de mí, dentro de mí. Profetizaré, profetizaré en este lugar. Se moverá tu gloria, tu gloria. Hoy fluye, consume y pudre el yugo, pudre el yugo. Tu gloria hoy fluye, consume y pudre el yugo, pudre el yugo. Y ahí tú empiezas a orar y le empiezas a decir al Espíritu Santo: trae vida, Señor, trae vida a este lugar, renueva mi fe, llévame al siguiente nivel de la fe, en el nombre de Jesús. Trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Vamos más fuerte. Trae vida a este lugar, trae vida a este lugar. Ahora, Señor, trae vida a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Comienza a decirle al Señor que traiga vida a tu vida en este momento. No solamente a este lugar, sino coloca tu vida, tu realidad espiritual delante de Dios. ¿Qué está muerto dentro de ti? ¿Qué se murió? ¿La comunión con Dios? ¿La relación con Dios? Esta pandemia que ha hecho en tu vida. Algunos que no están en el templo, pero están atrás de las cámaras. Tal vez se han muerto el deseo de estar en comunión con la iglesia, el deseo de estar en comunión con Dios. Tal vez el deseo de santidad se ha acabado. Tal vez otras pasiones han nacido. Todo esto hay que colocarlo delante de Dios y decirle: Señor, desarraiga, cambia, porque queremos que algo nuevo pase en nosotros. Pero tú tienes que clamarlo delante de Dios en esta hora. Sigamos adelante en oración. Tu gloria llena este lugar, tu gloria llena este lugar. Y yo quiero invitarte, hermano, que mientras estamos orando y adorando, realmente tú dispongas tu espíritu y dispongas tu corazón para que todo aquello que sale en el nombre de Jesús, que aquello que estamos orando, que el Señor renueve, sea lleno y cambiado por la gloria de Dios. Cuando tú le estás cantando: llena este lugar, es que llene tu corazón, que llene tu espíritu, que llene tu vida. Así que yo te invito a que tú tengas una actitud proactiva frente a la fe, frente a la adoración esta mañana. Que tu gloria llene este lugar, que tu gloria llene mi vida. Y tú lo repites y levantas tu voz allí en casa o acá en este lugar, en el nombre de Jesús. Tu gloria llena este lugar, tu gloria llena este lugar, tu gloria llena este lugar. Espíritu Santo, vamos más fuerte. Tu gloria llena este lugar, tu gloria llena este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tu gloria hoy fluye. Y repite allá en casa: pudre el yugo, pudre el yugo. Tu gloria
pudre el yugo, pudre el yugo. Padre amado, estamos creyendo realmente que tú estás en medio nuestro, que tu palabra es viva y tu palabra es verdad, y que es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, dividir el alma del espíritu. Tu palabra discierne nuestros pensamientos, Señor amado. Y en esta hora estamos clamando para que tú hagas un milagro en cada uno de nosotros, cada uno de los que hemos escuchado esta palabra en esta mañana. Dios, que tú puedas realmente colocar una nueva pasión en cada uno de nosotros. Reprendemos la religiosidad, reprendemos el conformismo, reprendemos el amor por el pecado, el amor por lo humano, por lo carnal, esa fe temporal, esa fe intelectual, Señor mío, que en muchas ocasiones nos acompaña. Te pedimos que tú cambies nuestra manera de pensar, que tú cambies nuestra manera de sentir, de hablar y de vivir, y que sea tu Espíritu Santo quien coloca una nueva pasión por ti, una nueva pasión por la comunión con la palabra, una nueva pasión por la comunión con el Espíritu. Que seas tú quien coloca, quien aviva la fe en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús declaramos que no somos un valle de huesos secos. En el nombre de Jesús declaramos que no estamos muertos espiritualmente, sino por el contrario, son tiempos en que tú estás avivando tu obra, avivando tu iglesia, avivando la fe en nuestros corazones. Espíritu Santo, muévete con poder en medio nuestro, Señor amado. Sigue clamando delante del Señor y sigue diciendo que tú quieres que Dios haga algo nuevo en tu vida. Yo danzo en el río, Oh, sí, Señor. en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios. Cántalo con la Hay iglesia. gozo Cantémoslo todos en el juntos. río de Amén, Dios. aleluya. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Hay vida. Todos arriba, va. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Yo soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Vamos a danzar en el río. Yo danzo en el río. Hey, hey, hey. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río, y hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Ahora solo ustedes. Hay vida, hay Vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, río de ¿Y cuántos por última vez danzamos en el río? Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. Yeah, yeah. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Que esta mañana marque un nuevo comienzo para nuestras vidas y podamos decirle al Señor: esta semana vamos a cultivar una nueva fe, una nueva comunión con la palabra, una nueva comunión con el Espíritu. Ustedes ya lo saben que durante toda la semana estaremos transmitiendo nuestro devocional en vivo con el propósito de profundizar lo que hoy aprendimos. Lo que hoy no aprendiste lo puedes profundizar durante toda la semana. Conéctate, ¿cierto? Conéctate, difunde el mensaje y que muchos conozcan que realmente hay un Dios vivo en medio nuestro. Amén. Dios les bendiga, pueden tomar asiento y los dejo con Yogi.